Hablábamos, Pedro, antes de empezar el programa, de cómo existe una gran confusión en torno a las decisiones que está tomando la nueva presidencia, la administración Trump. Decisiones que están sorprendiendo a mucha gente, están dejando estupefactos a gran parte de la clase política europea. No hay más que ver cómo están reaccionando. También está desatando reacciones, y muchas, en Latinoamérica y a lo largo y ancho del mundo en general. Y el análisis que nosotros pensamos que hay que orientar, cómo hay que orientar este análisis, pues es fundamentalmente enmarcándolo dentro de lo que es un contexto histórico, un contexto de cuáles son las fuerzas, también las fuerzas sociales que ahora impugna y hacia dónde se quieren dirigir, porque también dentro de todo este análisis que queremos hacer está el ver, por una parte, lo que quiere la administración Trump y la gente que le apoya y la gente que está en torno a él, hacia dónde quiere ir, y otra cosa es si realmente pueden conseguir llegar hasta donde quieren ir, que es de lo primero que vamos a hablar, hacia dónde quiere ir esta administración Trump. Pedro, ahora mismo dentro de la izquierda lo que sobre todo estamos viendo es una interpretación de que esto es pues un Biden más de los muchos que ha tenido la democracia estadounidense. Hemos visto cómo hubo un cambio sustancial cuando Carter perdió su presidencia, cuando ganó Ronald Reagan. Ahí sabemos que hubo un cambio histórico, es lo que se ha dado en llamar el inicio del periodo neoliberal, ¿no?, de la política estadounidense, que se trasladó luego también al resto de países de Occidente en mayor o menor medida, de Occidente y también de fuera de Occidente, claro. Y luego vimos cómo la administración de George Bush hijo también hizo unos cambios sustanciales a nivel geopolítico, fueron muy importantes, o fue un giro hacia el conservadurismo muy importante también el que dio George Bush hijo. Y después vimos en la primera presidencia de Trump también ese giro conservador que se caracterizó pues también por esas ideas que tiene tan peculiares, como muchas de ellas intentó trasladarlas al gobierno de los Estados Unidos, el presidente Trump. Y ahora lo que está en discusión es si esto es una vez más ese giro conservador que ya hemos visto otras veces en la política estadounidense, o bien esto va más allá. Si quieres que te diga la verdad, Pedro, a mí me da la impresión de que aquí estamos ante otra cosa. Esto es cualitativamente diferente lo que estamos viviendo, y realmente, sobre todo por el tipo de apoyos que tiene el presidente Trump, que creo que deberíamos hablar de ello, de que ahora son mucho mayores de los que haya tenido nunca por la gente que de verdad tiene poder en Estados Unidos. También por el ambiente internacional que hay, que también hay mucho apoyo social fuera de los Estados Unidos a las ideas que tiene Trump y la gente que está en torno a él. Y también creo que las ideas que hay detrás de esta gente buscan trascender el marco que ha habido hasta ahora del juego de la democracia liberal tal y como se concibió después de la Segunda Guerra Mundial. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito de esto, pero ¿cómo lo ves tú, lo que está pasando en este... Todavía no llega primer mes, llevamos 20 días de presidencia. Este lunes hace 21 días, hoy 20 días de 3 semanas tenemos de administración Trump, y fíjate todo lo que ha pasado. La cuestión tú la has planteado. ¿Esto es un cambio cualitativo? Sí. ¿O es un cambio superficial, como hemos visto tantos cuando se pasó de Carter a Reagan, por ejemplo, que supuso una transformación importante, pero el sistema no se alteró, porque ni Carter era la persona que nos decían, un delicado cultivador de cacahuetes de allí, de no sé dónde, ni Reagan era simplemente un actor descerebrado. No era ninguna de las dos cosas. Hubo un cambio cualitativo entonces, pero no en la intensidad y profundidad y alcance de lo que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora va a representar, yo creo que se puede afirmar, no sé qué pensarás tú, pero sí, yo creo que representa un salto cualitativo brutal en el sistema, ¿no?
O sea, yo no sé hasta dónde va a llegar, hasta dónde va a profundizar esto. Él hablaba con un amigo ayer por la tarde, un amigo liberal, te lo comenté ayer, y él me decía que lo que pretende esta gente es ir hacia un orden liberal, entendiendo un orden liberal, pues lo que se entendía, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIX, por un orden liberal, es decir, que formalmente pues, se mantienen ciertos mecanismos de participación política, puede seguir habiendo elecciones, pero desaparecen todos los elementos que pudiera haber que se integraron después de la Segunda Guerra Mundial de la socialdemocracia o del republicanismo en nuestras democracias liberales. Es decir, todo lo que atañe a participación cívica real en la vida pública, todo lo que atañe a búsqueda del bien común, todo lo que atañe a solidaridad o a igualdad que pudiera haber dentro de esta síntesis, que ya sabemos que son limitados estos elementos, pero ahí están, existen. Y eso es lo que él interpretaba que se pretende. Pero también sabemos que hay gente detrás de Trump y de quienes están a su alrededor, como son Elon Musk, Peter Thiel, que estoy hablando, por ejemplo, de este conocido bloguero Curtis Jarvin, por ejemplo, que es un ideólogo muy potente que está detrás del vicepresidente Vance, que esta gente pretende ir bastante más allá. Esta gente pretende ir a una especie de régimen similar a lo que eran las democracias las monarquías absolutistas anteriores a la Ilustración. Pretenden ir a eso. Esta gente que ahora ha ganado las elecciones en Estados Unidos considera que la Unión Europea, como Nigel Farage lo ha dicho también, la Unión Europea es algo así como un mega estado socialista. O sea, para ellos la democracia, tal como la conocemos nosotros, que ya somos críticos con ella, porque nos parece que es mejorable, perfeccionable y que los aspectos sociales hay que desarrollarlos, para ellos todo esto es un horror. Es un horror la ilustración, es un horror la racionalidad, es un horror la ciencia que no esté al servicio de una técnica, al servicio del poder. Eso es muy interesante, eso que has dicho. Cómo esta gente también es contraria a los principios de la Ilustración, de la ciencia, de la racionalidad. Profundiza un poco más en eso, Pedro. ¿Por qué esta gente es contraria a estos principios que han regido a las élites occidentales en los últimos, te diría, como mínimo 200 años? Y ahora quieren, porque eso sí que es un cambio cualitativo fundamental, que ahí es donde quería llegar yo, porque este es el concepto de ilustración oscura. También, claro, que defiende esta gente. Bueno, claro, esto es que es necesario entender qué es la ilustración. ¿Qué es la ilustración? Es el nombre de un folleto que escribe Kant para explicárselo al rey de Prusia en ese momento, ¿no? Porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿y este texto tan interesante? Bueno, pues se lo escribe al rey para explicárselo. La idea de la ilustración ha sido pues muy mal interpretada porque en ese estallido de interpretación de la vida y de la realidad que llamamos la ilustración, que fue un estallido civilizacional, pues abrió un camino de interpretación de la vida y la civilización distinto, ¿no? Entonces, es la idea de que los seres humanos construyen el mundo social en el que viven. No, o sea, lo social no es fruto de una emanación sobrenatural, ni de una inspiración divina, ni de una revelación. Es decir, los humanos lo que tenemos es historia y no naturaleza. Si lo que predomina es tener naturaleza, pues entonces, pues ya está, los fuertes predominan, no podemos escapar a nuestra identidad biológica, genética. Estos son apellidos que pone luego la ciencia a esta idea. Es decir, si solo tenemos naturaleza, está todo prescrito, está todo ya diseñado previamente. El triunfo, el fracaso, la inteligencia, el éxito, todo eso ya viene en el paquete biológico, ¿no? Y eso lleva a la idea de que hay pueblos dignos de ser salvados y pueblos que no son salvables, ¿no? Pero esa es la idea esa es la idea más reaccionaria y es una idea
que de alguna manera ha predominado durante muchísimo tiempo. Entonces, en un determinado momento histórico, hay quienes plantean, no, los seres humanos tenemos naturaleza, claro, tenemos una naturaleza humana y tenemos una biología y tenemos una realidad física que tenemos que determinar, la que sea. Pero eso no significa que el futuro esté escrito. Es decir, los seres humanos vivimos en un mundo social. Y el mundo social lo construimos los seres humanos. Y es en lo social donde tenemos que buscar las respuestas a lo social. Bueno, pues para toda esta gente, todo este tipo de disquisiciones les sobra. La idea de la ilustración la combaten no por la parte racional, el hecho de que la razón es un instrumento que permite desarrollar la tecnología y la ciencia, pero para ponerla al servicio de su ideología, que eso sí lo apoyan. No, lo que rechazan es la idea de universalidad, la idea de que hay un género, que es el género humano, de que los seres humanos tienen derechos, porque tenemos una naturaleza compartida, y que los seres humanos construyen su propia historia, y que si tú actúas en la historia en favor de la educación, en favor de la formación, en favor de unas condiciones dignas que permitan el desarrollo y la vida, y que la organización política debe ser algo que se base en esos principios, en la idea de esa universalidad de los seres humanos, en esa idea de derechos compartidos y la idea de que si mejoramos las condiciones de vida, las condiciones de educación y las expectativas de futuro, los humanos vamos a mejorar, pero en su conjunto, o sea, porque la vida será más vivible. Bueno, pues esa idea les parece horrenda y monstruosa. Entonces, les parece rechazable, porque eso va contra la lógica del poder instituido, contra la lógica del capital y contra la irracionalidad que ellos defienden, ¿no? Entonces, claro, eso tuvo, o sea, la ilustración, en ese sentido, pues tuvo muchos caminos y muchas variantes, ¿no? Tuvo una variante que se planteaba cómo desarrollar esa idea utópica de la que estoy hablando, y lo cual implicaba cambios políticos y cambios en las leyes y cambios sociales profundos para seguir esa línea. Y luego también hay otra que lo que dice es que no, que lo que hay que hacer es aplicar la racionalidad, pero al mercado, para apuntalar la línea liberal económica que se desarrolla en Inglaterra, y es donde entran los economistas de esa época y los sociólogos como Spencer, y que lo que hacen es que ponen su racionalidad, pero al servicio de esa lógica de clase. Y luego tienes otra línea, pues que la representa todo el socialismo utópico y también el socialismo científico de Marx y tal, que se instalan en otra línea de la modernidad. Y luego hay una gran reacción a todo eso, una gran reacción contra eso, que es la línea irracional que representa cierto pensamiento alemán, y no solo alemán, que es la que luego va a florecer, por utilizar un verbo, en el tema del fenómeno del nazismo, ¿no? que se opone radicalmente a la idea de universalidad, que divide a la gente entre ganado y personas, y que tiene una visión conspirativa de la historia y que es completamente anticientífica, ¿no? Y entonces, ¿a qué estamos asistiendo ahora? Estamos asistiendo ahora a que una facción de las élites dominantes del mundo capitalista, que no se reconoce por motivos ideológicos suyos, de su grupo, de su facción, no se reconoce en el modelo dominante, que es fruto no del predominio total de unos o de otros, sino en la resultante. O sea, el sistema político-social en el que nosotros vivimos no es el predominio de aquella tendencia o de la otra tendencia. El modelo social en el que nosotros vivimos es un producto histórico. Es un producto del choque de tendencias y de la evolución histórica. Bueno, entonces, y tiene estos componentes de distintas tendencias, pero el propio modelo en Europa
pues tiene unas características. Se ha construido históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y dio origen al Estado social y democrático de derecho. Vamos a ver, Canadá no tiene el mismo modelo social que Estados Unidos. No tiene las mismas prestaciones del Estado ni el mismo papel del Estado en lo público, en la sanidad, en otras cosas. Son modelos distintos. Incluso Estados Unidos, el Estados Unidos de Roosevelt o el de finales de los 40 y primeros de los 50 tenía un sistema de impuestos, un sistema de redistribución de la riqueza, un sistema de salud, un papel de los sindicatos, un papel de la valoración de la valoración del papel del trabajo organizado y de los sindicatos completamente distinto. O sea, Estados Unidos no ha tenido, ha evolucionado. Lo que pasa es que en un momento determinado se produce un cambio del que tú has apuntado, el que tiene que ver con la entrada de los neoconservadores, con Reagan, ¿no? Y entonces dicen, no, vamos a acabar de liquidar toda la parte social del Estado. Vamos a acabar de liquidar esos equilibrios. Y entonces, ahora es una vuelta de tuerca que va un poco más allá. Y mira, hay una cosa que veo que es muy importante destacar. Mira, en los 50, en los primeros de los 60, el sociólogo norteamericano Wright Mills hizo una investigación sobre las élites del poder. Y entonces se preguntaba, bueno, ¿quién compone la élite del poder en Estados Unidos en su época contemporánea? O sea, cuando él vive. Finales de los 50, primeros de los 60. Él murió muy joven, ¿no? Era un tipo casi de película, ¿no? Llegaba allí a la facultad, a Berkeley, allí con su moto, su chupa de cuero y tal, y era un personaje muy carismático. Pero escribió unos grandes libros, una gran investigación. La imaginación sociológica o las élites del poder, por ejemplo. Entonces, él analiza quiénes componen las élites. Entonces plantea, bueno, vamos a ver, hay una élite política, ¿no? Tenemos la élite política, que en el caso norteamericano, es enormemente poderosa, porque es un estado muy poderoso, con una proyección mundial, y que tiene además un poderío económico enorme, porque genera una riqueza, el conjunto del país, agregada, enorme, brutal, ¿no? Entonces, ese es un estado muy poderoso. Y además tiene un comportamiento, es muy complejo, ¿no? Tiene muchos niveles, desde lo local hasta la Casa Blanca. Entonces, la élite política, vamos a ver quiénes son. Entonces, llega a la conclusión de que después de 1945 se ha formado una élite política bipartidista, en el cual, para liquidar la herencia de Roosevelt, la herencia de izquierda de Roosevelt, la tendencia de las élites es, tenemos que pactar entre nosotros la gestión del sistema y poner ciertos límites, pero esa élite política no se va a hacer la guerra a sí misma, sino que va a ser bifronte, ¿no? Va a ser bifronte. Tenemos el bipartidismo de demócratas y republicanos. Y esa élite política, pues, tiene su lógica, sus mecanismos de reproducción, sus conexiones con el poder económico, con el poder local, bueno, con todo esto. Pero tienen un enorme poder, es un factor con el que hay que negociar. Y luego está, dentro de esa élite política, la élite política no elegida, es decir, los funcionarios de la administración, que son también muy poderosos como grupo. Bueno, ¿qué otras élites hay? Pues tienes la élite militar. Entonces, la élite militar, en el caso de Estados Unidos, pues era enormemente poderosa. Entonces, él rastrea quiénes son, de dónde vienen. Claro, la élite militar a principios de los 50 es gente que había estado en la guerra de Cuba, para entendernos, ¿no? Aunque solamente fuera como soldado. Es decir, es gente que venía de la etapa de preguerra. Gran parte se hace durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, el generalato, los que eran ya generales cuando empieza la guerra, ya se están jubilando en esta época. Pero Eisenhower, por ejemplo, va a ser presidente. Que por cierto, es el que denuncia el complejo militar industrial cuando se va. Que eso es un tema para ver exactamente quién dice eso, por qué lo dice, quién lo escribió, porque lo escribieron uno de sus asesores y sabemos quién es, porque luego escribió sobre por qué escribió eso, ¿no? ¿Por qué escribió esa denuncia del complejo militar industrial, que lo denuncia en su discurso de despedida, ¿no? Y luego tenemos la élite militar, con la que hay que contar, porque es parte innegable del sistema y que además en el caso de Estados Unidos es incorporada a la política, porque el militar victorioso es incorporado a la política, porque es un sistema de opinión pública y entonces lo incorporan porque ya tiene la campaña hecha,
ya tiene la campaña hecha. Entonces, ¿cuántos presidentes han sido militares victoriosos? Pues unos cuantos, ¿no? Entonces tienes la élite política, la élite militar. Luego tienes la élite económica. Entonces, la élite económica está la financiera y la industrial. Entonces es muy interesante todo lo que analiza cuando dice, bueno, hay cantidades de dinero que no se pueden hacer trabajando, no se pueden conseguir trabajando, ni ahorrando, ni nada por el estilo. Vamos a ver cuál es el origen de este dinero, cuál es el origen de estas grandes fortunas. Y entonces, claro, llega a la conclusión de que el sistema político dominante es el fruto del equilibrio y de los pactos entre todas esas élites. Porque estamos hablando de élites de poder, ¿no? Luego están las élites que tienen estatus, la cultural, la no sé qué, la no sé cuánto. Bueno, pero las élites que están en el poder son esas. Esas son las que conforman el modelo político dominante. Ese equilibrio entre élite política, élite militar, élite financiera y élite industrial es lo que es el modelo dominante en Estados Unidos y que se había instalado sobre las viejas instituciones de la República. Que ya había nacido también como una especie de pacto entre esas élites. Bueno, pues ¿qué es lo que se produce ahora? Que hay una facción de la élite económica que no es ni industrial ni financiera, sino que procede del mundo de las grandes corporaciones, claro, de nuevo cuño, que son las plataformas, que tiene un nivel de acumulación de riqueza brutal a una velocidad y a una intensidad exponencial, más también un núcleo importante de miembros de la élite financiera y de la élite industrial que por motivos ideológicos no se sentía identificado con los equilibrios de otras facciones de sus élites, de la élite a la que ellos pertenecen. Bueno, pues esta gente ha visto en la figura de Trump la oportunidad para llevar su modelo ideológico. Eso es. Y transformar la estructura del sistema.